de don Francisco Serrano, que nos expondrá brevemente, como creyente que es, su visión del símbolo de la cruz. Francisco es hermano de la Señera Hermandad de San Isidoro y ferviente devoto de su Virgen de Loreto. Aunque a nivel cofrade no se ha prodigado mucho, sí es cierto que ha publicado multitud de artículos y libros a nivel profesional. No en vano lleva toda su vida ligado al mundo del derecho, desempeñando distintas ocupaciones. Ya más relacionado con lo que nos ocupa, señalar que es miembro fundador de la Orden de los Hermanos Comendadores de los Santos Inocentes, de la que, por cierto, el pasado 28 de diciembre pronunció la exaltación a la misma, nada más y nada menos que en el altar mayor de la Catedral de Sevilla. Asimismo, es coautor del libro A la sombra de la Giralda, que recoge distintas experiencias relacionadas con su pasión por la historia. Querido Paco, te cedo la tribuna. En primer lugar, pues agradecer a todos haber venido pues a este acto, queridos amigos, cofrades, hermanos en Cristo y por supuesto pues amigos de la tertulia Cruz de Carey, por haberme dado la oportunidad de poderme por lo menos reciclar en este aspecto que ha dicho, que de mi vida, que he tenido muchos retos, todavía no lo había iniciado, que es todavía en lo que es el mundo cofrade, porque realmente he de reconocer que soy cofrade, pero he sido un cofrade de bajo tono, en el sentido que he estado muy implicado en mi hermandad de San Isidoro, ahora estoy diciendo de mi época de juventud siendo costalero. He querido participar más, pero realmente la vida muchas veces nos lleva por derroteros, asunción de retos, dificultades, complicaciones en la vida que te hacen imposible llevar todo por delante, porque la vida realmente es complicada y en los días tienen 24 horas. Pero para mí la verdad es que es muy importante estar aquí, asumo este nuevo reto, como persona, como profesional del derecho, creo que también podemos tener como cristianos la oportunidad de reconocernos, de proclamar nuestra fe en Cristo. Así que muchísimas gracias a vosotros por haberme dado esta oportunidad y a ustedes, a todos ustedes por estar aquí. En un momento en que Sevilla se está adelantando ya la Semana Santa. Porque realmente le estaba yo diciendo a José Luis que el otro día me pasé por Sevilla el viernes y parecía que estábamos en Domingo de Ramos. Este año la Semana Santa cae muy tarde, pero Sevilla no podemos esperar, somos impacientes. Y la climatología ya nos está recordando que estamos ya en una época en la que se anuncia nuestra Semana Grande. Pero yo he venido aquí, por cierto, para adelantarnos a esa Semana Grande, para hablar de algo que como cristiano es importantísimo, el sentido de la cruz para el cristiano. Me pidió José Luis, a través de mi amigo José Manuel, que cada vez se empeña en ponerme retos más complicados, me han pedido que para este acto, y en este acto enfrente de la parroquia de la O, diga algunas palabras sobre el sentido de la cruz para el cristiano. Y parece lógico que empecemos por saber qué es una cruz y qué es un cristiano. Suplicio de la cruz es de origen oriental. Fue recibido de los persas, asirios y caldeos, por los griegos, egipcios y los romanos, que se especializaron en este tipo de suplicio, el más espantoso, cruel e inhumano que pudiera aplicarse a un reo. Por ese motivo solo se condenaba a la cruz a los criminales más abyectos, acusados de los delitos más infames. La cruz se modificó en varias formas en el transcurso de los tiempos. En principio fue un simple poste, un poste clavado en el suelo. Después se adicionó un palo transversal, el patibulum, tomando un nuevo aspecto. Según la forma en que el palo transversal se sujetara al palo vertical, se originaron tres clases de cruces. La cruz de Cusata, conocida como cruz de San Andrés, que tenía la forma de X. La cruz comisata, algunos la llaman cruz de San Antonio, se parecía a la letra T. Y la cruz inmisa, es la llamada cruz latina, la que todos conocemos, la más popular porque fue en una cruz latina donde se le clavó en esa cruz a nuestro Señor Jesucristo. En un juicio inocuo, Jesús de Nazaret, que había pasado por el pueblo de Palestina haciendo el bien, curando a los enfermos y anunciando el perdón de los pecados, fue condenado a ese cruel suplicio de la cruz.
y después de haber sufrido burlas, azotes y un sinfín de sufrimientos previos a este terrible final. No dijo, porque sí, Jesucristo, que no se puede ser profeta en tu tierra. Se obligó a Jesús, como era la costumbre, a cargar la cruz, desde el poste de flagelación al lugar de la crucifixión. La cruz, o sea, el palo horizontal, llamado estipe, pesaba unos 136 kilos y estaba fijo al suelo. El Gólgota, la estipe, estaba allí porque allí se condenaba y se daba el suplicio de la cruz a muchos condenados. Jesucristo solo llevó el llamado patíbulum, el patíbulo, que pesaba alrededor de 45 kilos. Fue colocado sobre su nuca y balanceaba sobre sus dos hombros. Recuerdo la película de Mel Gibson, que perfectamente ese recorrido hacia el monte Gólgota. Con agotamiento extremo, tuvo que caminar un poco más de medio kilómetro, entre 600 a 650 metros, para llegar al lugar del suplicio. El nombre en arameo es Gólgota, equivalente en hebreo a Gulgolet, que significa lugar de la calavera, ya que era una protuberancia rocosa que tenía cierta semejanza con un cráneo humano. Hoy se llama, por traducción latina, Calvario. Antes de comenzar el suplicio de la crucifixión, era costumbre dar una bebida narcótica, vino con mirra e incienso, a los condenados, con el fin de mitigar un poco sus dolores. Cuando presentaron a Jesús este brebaje, no quiso beberlo. ¿Qué podría mitigar un dolor moral y físico tan intenso cuando su cuerpo literalmente machacado solo esperaba enfrentar su último suspiro, sin alivio alguno, con pleno dominio de sí mismo, para decir las 7 palabras que dijo Jesucristo en la cruz? Con los brazos extendidos, las muñecas eran clavadas en el patíbulo. De esta forma, los clavos de 1 centímetro de diámetro en su cabeza y de 13 a 18 centímetros de largo eran probablemente puestos entre el radio y los metacarpianos, o entre las 2 hileras de huesos carpianos. En estos lugares aseguraban el cuerpo. El colocar los clavos en las manos haría que se desgarraran fácilmente, puesto que no tenían un soporte óseo. Los pies eran fijados al frente del estipe, por medio de su clavo de hierro para cada pie. San Melitón de Sardes escribió: los padecimientos físicos ya tan violentos al hincar los clavos, en órganos por extremo sensibles y delicados, se hacían aún más intensos por el peso del cuerpo suspendido de los clavos, por la forzada inmovilidad del paciente, por la intensa fiebre que sobrevenía, por la ardiente sed producida por esta fiebre, por las convulsiones y espasmos, y también por las moscas que la sangre y las llagas atraían. La muerte espantosa sobrevenía por asfixia. En algunos casos ni siquiera clavaban al reo en la cruz, lo colgaban de cuerdas porque al final la tortura peor era que el reo no podía respirar, moría por asfixia. ¿Y por qué hago hincapié en el terrible suplicio de la cruz? Porque es el acontecimiento, esta muerte de Jesucristo en la cruz, es el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad. Porque en esa cruz, nuestro Redentor clavó nuestros pecados para hacernos dignos del reino de su Padre Celestial. ¿Podía el Padre haber encontrado otra forma para la redención? Que fue duro, ¿eh? ¿Tenía que sacrificar así a su Hijo, Dios también con el Padre y el Espíritu Santo? Yo creo que el sentido lo encontramos al entender que Dios, siendo justo, no podía dejar sin castigo al pecado del hombre. Y para no condenar el hombre, Él, en su infinita misericordia y en su amor sin límites, se hizo hombre, para pagar con su muerte el pecado de todos y abrirnos así las puertas del cielo. Tenemos ya claro por qué los cristianos adoramos la cruz. No una cruz cualquiera, esa cruz que fue un instrumento de muerte, sino la cruz de Cristo, por lo que representa. Adoramos un crucificado de la palabra crucifixion, que quiere decir en sentido etimológico un cuerpo fijado a la cruz. El cuerpo de Dios clavado en una cruz para salvarnos, para salvarnos. La cruz da sentido a la vida del cristiano, porque la cruz
se siente salvado. ¿Y cuál es el papel del cristiano en el mundo, en esta sociedad? ¿Cuál es el papel del cristiano hoy en día? Porque vivimos en una sociedad descreída, con una crisis religiosa y moral que a su vez ocasiona una crisis de valores en general. Inevitable consecuencia es una crisis política y económica. Crisis de valores. Que esa es la que más nos va a costar superar. De lo económico nos salvaremos. De la crisis de valores nos va a costar mucho tiempo salir. Y en eso hemos de estar todos, en eso estamos. Hasta el cuello de Ponzoña. Esta sociedad actual literalmente se descompone, se rompe, va hacia su autodestrucción y su desestructuración. No hay trabajo para millones de desempleados y los ocupados lo hacen con sueldos ínfimos. La fábrica que mejor funciona es la fábrica de parados. Y esto empezó a gestarse matando la tradición y sus valores añadidos. El nihilismo se impone al humanismo. Somos una sociedad hedonista. Las normas de la ética y la moral pasan a ser relativas. Asistimos a la renuncia de la verdad objetiva, el relativismo moral. El Papa emérito Ratzinger, Benedicto XVI, decía que el relativismo dominante se está convirtiendo en una auténtica dictadura, que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida el propio yo y sus antojos. Las religiones seducen cada vez menos a la gente, desilusionada de discursos vacíos, ritos y liturgias sin anclaje. El laicismo dominante pretende reducir la religión al ámbito privado. No se moleste, de puertas para adentro. Dios no ha muerto, como decía Nietzsche, pero sí ha sucumbido al ser espiritual de la persona, huérfana de creencias y llena de desolación y desamparo. Lo trascendente ha desaparecido del espacio de vida. El individuo, falto de asideros que lo abran un horizonte de eternidad, se agarra a lo caduco, lo efímero y lo temporal. Las bases para la corrupción, por tanto, están servidas. Y vaya si hay corrupción. Porque la corrupción del individuo se extiende, se propaga, se impregna hasta socializarse. Y se ve lo que es peor como algo normal. Si no existe moral, si el futuro se queda en este mundo, si todo es relativo, si la vida tan solo consiste en amasar dinero, aunque sea a costa de otros, se entiende la avaricia y la usura de la banca y los banqueros. Se entiende la dictadura de la economía de mercado. Se entiende la pasmosa inutilidad de la política, del feroz egocentrismo de los políticos y su ceguera ante las necesidades del pueblo que pretenden gobernar, que en el fondo no les interesa lo más mínimo. Y al pueblo queda así sometido al yugo de las ansias de poder y de enriquecimiento. La separación de los poderes del Estado es un mito en el que nadie cree ya. Ya lo dijo Alfonso Guerra. Montesquieu había muerto ya en el año 85. Y seguimos peor. Winston Churchill, el 20 de agosto del 40, dijo una frase que ha pasado a la historia. Nunca tantos debieron tanto a tan pocos. Analistas modernos de nuestro entorno más cercano han reconvertido esta frase en la siguiente: nunca tan pocos robaron tanto a tantos. La frase se está quedando corta y caduca, porque ahora son muchos los que roban, todavía más a los mismos de siempre. ¿Qué gran país sería el nuestro, que lo es, rico y próspero, si no hubiera sido saqueado y esquilmado durante muchos, muchos años por banqueros, políticos y una sociedad que no tiene escrúpulos? Entre estas personas sin escrúpulos se reparten el pastel y la infamia. Ante tan inexorable realidad, el incrédulo afronta este paso con dos actitudes opuestas. Una, el que ha encontrado aquí los escasos y efímeros placeres que el mundo ofrece y que es lo que busca. A ese le aterra la muerte y solo mencionar la enfermedad le produce pánico. La otra actitud es la del que, por el contrario, ha sido maltratado por la vida terrena, con las innumerables calamidades que azotan al mundo, que se siente desgraciado y solo desea la muerte e incluso la provoca. El suicidio es una nueva lacra de nuestra sociedad moderna,
que ha alcanzado el récord de situarlo en la primera causa de muerte no natural en España. Y no se da a conocer esa realidad. Sin embargo, el cristiano sabe que ser feliz no es tener una vida perfecta. Por eso siempre encuentra aquí lo que busca, a pesar de lo cual anhela la otra vida ulterior, la que dura para siempre, aunque sin buscarla ni mucho menos provocarla. Cómo no, atesora riquezas ni poder, como no atesora ni riquezas ni poder, recorre su vida ligero de equipaje. Es un viajero en ruta hacia su destino final. Esto no significa que el cristiano tenga que vivir como un zombi o una anacoreta durante su vida terrena. No se trata de vivir aislados del mundo, ni marginados. Al contrario, el Concilio Vaticano II, en su Constitución Pastoral Gaudium et Spes, capítulo 4, números 73 a 76, invita a los cristianos a vivir participando activamente en el desarrollo de la sociedad, contribuyendo tanto en sus necesidades como en su progreso, intentar mejorar la sociedad ensamblándose en ella. Porque es muy fácil quejarse. Porque es fácil decir qué hartos estamos, no hay derecho. Lo difícil es coger muchas veces una cruz que el Señor te pone para salir adelante y luchar contra ese que parece un destino inevitable. Es más, esa participación activa de los fieles laicos en la política contemporánea ha recibido un gran apoyo del Papa San Juan Pablo II, que decía, para animar cristianamente al orden temporal, en el sentido de servir a la persona y a la sociedad, los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política, es decir, de la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural, destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común. Porque hay que darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero también hemos de mojarnos los cristianos en esa vida para mejorar la vida de los cristianos y de la sociedad. Es nuestro fin, es nuestra vocación de servicio. Para abundar en esta misión del cristiano y aclarar cualquier confusión en los fieles, la Congregación para la Doctrina de la Fe recuerda que los cristianos están llamados a rechazar una concepción del pluralismo que refleje el relativismo moral en el que vivimos. De modo particular, la nota doctrinal apunta a la responsabilidad política de los fieles para perseverar la vida, para preservar la vida. Perseverar y preservar la vida. ¡Qué bello propósito! En contra del aborto y la eutanasia y para defender la familia como elemento esencial del bien común. Es nuestra obligación. Y ahora podemos hacernos una pregunta. Porque he dicho anteriormente que el cristiano vive en este mundo ligero de equipaje, porque siendo ciudadano del cielo, su paso por esta vida es solo un tránsito hacia la meta, que no es de este mundo. Y por otra parte, acabo de explicar que el cristiano tiene que involucrarse también en las necesidades y problemas terrenales, participando activamente en la sociedad, incluso en la política. Porque para ser buen cristiano también hay que mojarse. ¿Y cómo nos mojamos los cristianos? Pues muchas hermanas y hermanos que viven en un convento de clausura, a través de la oración, para enriquecernos en lo espiritual. Otros, dando ejemplo de vida, las cofradías, las hermandades, aquí la Hermandad de la O, con ese proyecto de esperanza y vida tan bello, donde se da a conocer los niños que hemos salvado del aborto. Otros, en instituciones de decisión, entrando en política para mojarnos. Uno de los motivos, precisamente, que a mí me ha llevado a entrar en política, porque hay que mojarse, hay que tomar esa cruz. ¿Y cuál es la fórmula para vivir con metas que parecen antagónicas? La respuesta la dio por allá, en el año 200, un cristiano, un hombre desconocido que desde Alejandría escribió a un patricio llamado Diogneto, quien desde el paganismo se preguntaba el secreto de aquella nueva comunidad que empezaba en el año 200 después de Cristo, a la que en Antioquía habían apodado como cristianos y que se extendía por el imperio con una fuerza inusitada. Los conceptos que expresa en su carta son tan claros como sencillos. Voy a transcribir algunos párrafos. Decía esta carta al patricio Diogneto: los cristianos no se distinguen de los demás hombres, ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por su modo de vida. Habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan como extranjeros.
Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía es el cielo. Aunque sean pobres, enriquecen a muchos. Son maldecidos y bendicen, tratados con ignominia y devuelven honor. Aman a todos y los persiguen sin motivo alguno. Se les condena sin conocerlos. Viven como peregrinos en moradas corruptibles, mientras esperan la vida inmortal. Tan importante es el puesto que Dios les ha asignado que no les es lícito desertar. ¿Vivimos así los cristianos en el siglo XXI? Porque ahí está la respuesta. Si por el individuo se contagió la corrupción y el mal a la sociedad, del mismo modo puede revertirse la situación. Cambiar el mundo está de nuevo en nuestras manos. Los cristianos, de lo que se habla a Diogneto, cambiaron totalmente el mundo de su época. Solo hemos de estar dispuestos y apoyarnos en aquel que nos conforta. Así haremos más llevadera la cruz que a cada uno Él nos tiene asignada, y que hemos de tener el valor de portar con la dignidad, templanza y confianza que supone saber que tras el Gólgota y el sacrificio de esa cruz nos espera la resurrección y la vida eterna. Porque la Semana Santa, hermanos, no acaba ni en el puente de la expiración ni con la soledad en San Lorenzo. Acaba con la Pascua de Resurrección en Santa Marina. Muchísimas gracias. Estimado Paco, amigos y amigas de la tertulia Cruz de Carey, en primer lugar agradeceros a todos vuestra presencia con nosotros un año más en la presentación de nuestro cartel, del que ya es la 12ª edición. Llevamos ya 12 años, gracias a Dios, de manera interrumpida. Como no podía ser de otra manera, antes que nada, lo que también quiero agradecer es a la Peña Trianera su continua colaboración con nuestra tertulia. Y simplemente aprovechar ya para escuchar, antes de que nuestro amigo Paco nos deleite con su oratoria, vamos a escuchar al violonchelista Francisco Rosado del grupo de cuerda Ponle Música, que nos interpretará la marcha Cachorro del maestro Gámez La Serna. Cuando quiera, Paco.
A ver, chicos, mirad un momentito. Sí. Ahora está perfecto, ahora. Secretario, presidente, ponerlo ahí para la foto de prensa. Una y ahora que cante ella. Directora, presidenta. Vamos a hacer la foto, venga. Está la capota. Echa ya de los dos. Vamos a no interrumpir, ¿no? Vamos a seguir la liturgia de todos los años. Y ya por último, nuestra amiga Isabel Navarro va a interpretar una saeta para meternos ya en ambiente.
ay, ay, ay. Ay, 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 y ay, guarda silencio, guarda silencio. En el puente, ay, 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 que el agua lloré su pena, que el cachorro omnipotente quiere mirarse la corriente y no quiero que se vea, ay, 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 y no quiero que se vea, ay, 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 que se callen los tambores.